La crítica. Un tema tan extenso, interesante, y sobre todo, un tema que, sin duda alguna, confunde mucho a la gente, respecto a su significado. Mucha gente tiene distintas creencias sobre la crítica. Algunos dicen que la crítica no puede ser subjetiva, otros dicen que la crítica es un conjunto de opiniones respecto a un tema en concreto. Pero, el día de hoy, yo les explicaré de manera clara, qué es una crítica, en qué consiste, y cómo ésta se lleva a cabo. Ya he explicado qué es la crítica en innumerables ocasiones, pero no profundizaba mucho en el tema, así que, el día de hoy quiero explicarles de mejor manera, qué es una crítica. También, quiero aclarar que, mis palabras, están basadas en hechos objetivos, y en este video, voy a mostrar tanto fuentes que comprueben la veracidad de mis palabras, así como argumentos que las sustentan. Lo digo porque, no sé qué tiene la gente en contra mía, pero siempre me quieren llevar la contraria en cuanto a mis ideas. Si no me quieres creer a mí, créele a las fuentes que mostraré, porque reitero, no son opiniones mías, son hechos objetivos. No hay mayor ciego que el que no quiere ver, así que, ahora sí, empecemos a explicar qué es una crítica. La palabra crítica, viene del griego, kritik, o krinein, que traducido al español, significa, juzgar, o evaluar. Es decir, la crítica, por orígenes, hace referencia al acto de juzgar un punto, basándose en una evaluación. En otras palabras, la crítica por sí sola, consiste en señalar un punto, dándole valor, ya sea positivo, o negativo. Ahora bien, tiempo después la crítica se convirtió en un término popular entre la gente, por lo que varios diccionarios aportaron su propio significado con respecto a esta palabra. Entre ellos, la Real Academia Española, y el Diccionario de Oxford. El problema, es que la Real Academia Española y Oxford, tienen definiciones muy diferentes, que chocan entre sí. Por ende, la gente está confundida, y no sabe cuál diccionario tiene la razón. Pero, lo cierto, es que ambos diccionarios tienen razón. Verán, como ya les comenté, la palabra crítica, por orígenes, hace referencia al acto de juzgar un punto en base a una evaluación. Ahora bien, la crítica posteriormente se convirtió en un arte, llamado Kritikten, que traducido al español, se menciona como arte de juzgar, o arte de criticar. Este arte, hace referencia a las críticas bien elaboradas, que añaden a la obra cosas como el análisis, o la conclusión. La definición de Oxford, hace referencia a este arte, en el que la crítica tiene un toque más formal, y está más trabajada. Mientras que la Real Academia Española, hace referencia a la crítica informal, como por ejemplo cuando tu tía te juzga por tu ropa, y hace un señalamiento en base a una evaluación. Son aspectos diferentes, ya que uno es formal y el otro es informal, pero al fin y al cabo, los dos diccionarios tienen la razón, ya que sus definiciones aplican con el significado de la palabra crítica. Y ojo, a lo que me refiero con que la definición de la Real Academia Española es una definición informal, es que si vas a ser un crítico, por ejemplo de cine, no te vas a poner a juzgar y evaluar una película, a secas. Es preferible tener un análisis y una conclusión, para que la crítica se vea más presentable. Aunque claro, eso no quita que la crítica informal, siga siendo crítica. Desde hace mucho tiempo, mucha gente tiene la creencia tan absurda, de que una crítica, solo puede ser objetiva, y que si eres subjetivo, tu obra deja de ser una crítica. Pero, lo cierto, es que esta idea es una estupidez grandísima. Una crítica, por origen y por definición, sí puede ser subjetiva. Ya que, para juzgar, evaluar o señalar, evidentemente no hace falta ser objetivo, puesto que podemos hacerlo basándonos en ideas propias. La crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva. Esto ya lo he demostrado en varias ocasiones, pero de igual modo, no solo hay diccionarios que demuestran que sí puede ser subjetiva, sino que, el propio significado de la palabra, nos dice que consiste en juzgar o evaluar, y para hacer esto, puede ser tanto objetivo como subjetivo. Uno de los argumentos que la gente usa para decir que la crítica no puede ser subjetiva, es decir que si la crítica fuera subjetiva, se convertiría en una opinión, y no en una crítica. Lo cual es una estupidez, ya que, la opinión y la crítica se siguen diferenciando, independientemente de si la crítica es objetiva o no. Una opinión es un pensamiento tuyo, un concepto o idea que tengas sobre cierto tema.
Ejemplo, decir que no te gusta la pizza con piña. Mientras que la crítica consiste en utilizar dicha opinión para juzgar y señalar un punto. Ejemplo, decir que la pizza que compraste tenía piña, y por ende la pizza sabe mal. Puedes formar una crítica siendo subjetivo y utilizando tus pensamientos, y eso no significa que la crítica se convierta en una opinión. Ya que claro, ambos conceptos son diferentes. Es como decir que si añades un análisis antes de presentar una opinión en tu obra, tu trabajo deja de ser una opinión. No tiene ningún tipo de sentido, ya que al ser cosas diferentes, el hecho de que pongas un análisis en la obra, no quita que sea una opinión. Pues bien, lo mismo pasa con la crítica subjetiva. Ya que la crítica tiene el propósito de juzgar en base a una evaluación, mientras que la opinión simplemente tiene el fin de expresarte y dar una idea. Sumándole el hecho de que claro, tanto el significado original como los diccionarios, desde un inicio aclaran que la crítica sí puede ser subjetiva, y además hay más fuentes que lo confirman y argumentan el porqué. Así que, desde un inicio, la gente no debería creer que la crítica no puede ser subjetiva, porque claramente puede. Estoy seguro de que en alguna ocasión de sus vidas, han escuchado que alguna persona de su entorno, dice que le criticaron algo. Ejemplo, decir que le critican mucho su manera de vestir. De hecho, mucha gente en el mundo, relaciona a la crítica, con hablar negativamente de un punto. Y la pregunta aquí, es: ¿estamos usando bien el término de criticar? Y la respuesta, es un rotundo sí. Ya que, de nuevo, la crítica consiste en juzgar un punto en base a una evaluación, o dicho de otro modo, señalar un punto, haciéndolo pasar como negativo o positivo. Además, la misma Real Academia Española, con su significado de criticar, hace referencia a este tipo de situaciones. Por lo que sí, técnicamente no nos estamos equivocando con este significado que le damos a la palabra. La gente, por alguna extraña razón, siempre quiere decir que ningún creador de contenido es crítico, y constantemente ponen la palabra crítico entre comillas, haciendo referencia a que supuestamente no somos críticos. Pero, ¿qué se necesita entonces para ser un crítico? Muchos imbéciles piensan que para ser crítico, tenemos que ser profesionales, y escribir por ejemplo, obras. Pero, la realidad de todo esto, es que para ser un crítico, simple y sencillamente, tenemos que dedicarnos a las críticas, tal y como dice la palabra. Da igual si eres objetivo o subjetivo, si tu trabajo como creador es hacer críticas, entonces eres un crítico. Otra cosa que quiero aclarar, es que puedes ser varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, yo soy un opinólogo, un comentarista y un crítico. La gente también suele creer que no podemos ser varias cosas al mismo tiempo, pero, la realidad es que sí podemos, y se nos dice polímatas, a todo aquel que no solo se especialice en un campo. Pero sí, la realidad es que podemos ser varias cosas al mismo tiempo, y para ser un crítico, debemos dedicarnos a trabajar en ellas, en determinado campo. Ahora bien, para ser críticos tenemos que hacer críticas bien elaboradas, porque aquellos que solo se dedican a señalar puntos negativos sin dar argumentos, y simplemente hablando de manera despectiva, se les dice criticones, ya que se dedican a criticar, sin embargo son críticas distintas. En resumen, la crítica consiste en señalar un punto y juzgarlo de manera positiva o negativa. La crítica puede ser tanto objetiva como subjetiva, no hay ninguna norma que asegure que solo pueda ser objetiva. Ahora bien, si nuestra crítica es una obra, podemos añadirle un análisis y una conclusión para que esté más completa, pero esto no es obligatorio. Y bien, la crítica por definición y por origen, puede ser tanto superficial, como profunda. A lo que me refiero con crítica superficial, es aquella que señala y juzga puntos, pero no argumenta mucho, o no profundiza en ellos. Ejemplo, decir que cierto creador de contenido tiene una edición lamentable, y que le hace falta pulirla. Técnicamente estás cumpliendo con los requisitos de la crítica, pero no estás fundamentando tus puntos. Y, por último, para ser un crítico, tienes que dedicarte a subir este contenido. Y pues bien banda, a pesar de que pude explayarme más en los puntos, quise hacer el video simple. Para buen entendedor pocas palabras bastan, así que así lo dejo. En fin, la verdad vi necesario hacer este video, ya que a pesar de que anteriormente he explicado qué es la crítica, nunca había hecho un video explicando específicamente esto.
Y la verdad es que me desespera, que constantemente veo a gente utilizando esta palabra sin saber qué significa, o gente que desinforma a los espectadores, dando significados erróneos. De igual modo, me alegra demasiado de que yo sea el único creador en la comunidad que se dedique a informar a la gente sobre esto, ya que considero que es un tema relevante, y el hecho de que tanta gente esté desinformando por ahí, es un problema enorme. De cualquier modo, me alegra demasiado que gracias a mí, ahora varias personas usan el concepto de crítica subjetiva, y mucha gente haya abierto los ojos respecto a este tema. Al mismo tiempo, me alegra que la gente confíe en mí, y que sepan que si se trata de críticas, yo soy el que le sabe.